juntos. Amén y amén. Bienvenido, mi pastor Claudio. Lo dejamos a usted para que se presente también y pueda seguir con esta clase. Bueno, un gusto, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Yo no sé si ya soy parte de, digamos, el anfitrión o para poder transmitir el material. Sí. Bueno, para todos los que quizás por ahí no nos conocen, ya es es un tiempo para mí de gran bendición, ya un pastor nacido en Santiago y que ya llevo por aquí más de 35 años ministrando en la zona norte. El Señor me trajo de Argentina después de estudiar licenciatura en teología durante 3 años en el Semisud. Dios me trae aquí a Antofagasta, específicamente fue el primer lugar en el año 91. Y desde aquí a la fecha, bueno, ya el Señor nos tiene aquí 34 años trabajando al Señor en el norte, pastoreando en Iquique, pastoreando en Antofagasta, y ahora ya 14 años aquí en la comuna de María Elena, una oficina salitrera que está a 1.200 metros a nivel del mar, eh, en medio de la nada, literalmente, entre Tocopilla y Calama, está ubicada este lugar geográfico. Por eso que para mí, en un lugar tan desértico y tan apartado, se puede escuchar la voz de Dios más tranquilo y no está uno tan inmerso en lo que tiene que ver con la vida un poco agitada de una ciudad. Por eso que Dios aquí me ha enseñado muchas cosas que quiero compartirles durante mi exposición y espero que cada uno de ustedes pueda tomar y apreciar lo que mayormente pueda convenirles y de ser de edificación. Por eso que a todos mis amigos también quiero aprovechar de saludar, quizás no sé bien todos los que están allí, pero tengo muy gratos amigos allí en la zona, eh, pastores y hermanos en Cristo de la Iglesia de Dios, que he tenido la oportunidad de estar en muchas oportunidades por diferentes lugares de la novena región. Por eso que es un lugar amado, un lugar querido, un lugar, un refugio en tiempos de descanso que también el Señor me ha otorgado. Por eso que si están por ahí todos aquellos pastores y amigos y hermanos que me conocen, reciban de parte mía mi más grande afecto, cariño y un abrazo grande en el Señor y saber que estamos en un tiempo glorioso de Dios donde queremos que el Señor se mueva de una manera poderosa. Bueno, como decía recién el pastor, mi área donde mayormente estoy trabajando es el área de la restauración. Mi ministerio se llama Restauración Familiar y es porque el Señor hace muchos años atrás me dio esta tarea y Dios me encomendó estando pastoreando Antofagasta, una iglesia en un momento de caos, de conflicto. Dios me dijo, yo te doy el ministerio de restaurar familias y en verdad Dios me mandó lo que quizás ningún pastor quiere tener, puros problemas matrimoniales, conflictos entre padres e hijos, problemas económicos, deudas y de todo un problema que tuve que tener que saber lidiar y el Señor allí me formó y Dios me enseñó en estos ya varios años que llevo ministrando esta área ministerial, esta capacidad de Dios de poder restaurar vidas, corazones, ¿no es cierto?, familias, que es lo que principalmente enfoca mi ministerio. No solamente personas individuales, sino que también personas colectivas, una familia completa. Por eso que en eso estamos, siervo amado, y bueno, desde este momento esperamos con la ayuda de Dios ser de bendición para ustedes. El material yo creo que va a quedar allí. No sé si ya puedo, ¿cómo lo hago? ¿O ya estoy ya presento? Ah, ok. Yo recuerdo que hace mucho rato que esta cosa no la estoy ocupando, de la pandemia que no, yo era el rey en la pandemia del manejar esto, pero bueno, ahora vamos a,
No sé si se ve, ¿no? No, no se ve. Hay algo ahí que entonces no estamos conectados como anfitrión, quizás. ¿Cómo habríamos que hacerlo ahí? Yo no estoy tecnológicamente aquí habilitado para este tema. A ver, ¿cómo lo hago para...? Usted tiene que mandarme una invitación para yo ser anfitrión, creo, y ahí yo poder presentar las láminas. Usted ya es confitrión, así que puede hacerlo. Ah, ok. Entonces no se ve, porque aparentemente yo debería estar ya esa imagen que ustedes ven ahí, que de alguna manera simboliza esta persona, y no solamente hablo de los que nosotros quizás ministramos o hemos ministrado y quizás ministraremos, sino me refiero también de aquellos que quizás están siendo parte de esta exposición, y yo quiero hablarle a ustedes. Muchas veces tendemos a ser ciegos, guías de ciegos, y muchas veces hablamos de restaurar, pero donde primeramente tenemos que trabajar muchas veces en nosotros. Le digo esto porque cuando comencé el ministerio de restauración, lo primero que el Señor apuntó fue a mis heridas, a mis daños colaterales que de alguna manera quizás eran un detenimiento, un atraso, un empantanamiento a lo que Dios quería hacer conmigo y a través de mí. Por eso que cuando empezamos a hablar de restauración, lo primero quiero que en esta noche usted se involucre mirándose a usted. No quiero que piense en la iglesia, no quiero que piense en su esposo, ni en su esposa, ni en sus hijos, ni en el pastor de distrito, ni en el obispo regional, ni en el obispo nacional, sino que quiero que nos miremos a nosotros, que esa imagen que usted ve ahí rota, quizás muchos se vayan identificando en el proceso como esta imagen, que aparentemente usted y yo nos vemos bien, pero posiblemente las cosas no están tan bien. Y aquí es donde el Espíritu Santo quiero que nos ministre a todos nosotros, porque siempre tenemos algo que restaurar, siempre tendremos algo que corregir, siempre tendremos algo que transformar. Y nosotros no somos los que tenemos el poder de hacerlo, sino como claramente lo dice el título de esta exposición, solo Cristo tiene el poder a través del Espíritu Santo, quien está con nosotros, para ejercer este poder transformador, este poder restaurador, esta actitud de recomponer aquellas áreas de nuestra vida. Pero primero tenemos que visualizarlas. Si nosotros no visualizamos, los transformaremos, como dice la Escritura, que miraremos la paja en el ojo ajeno, pero no miraremos nuestra propia vida. Y aquí donde comienza la restauración, es mirando a nosotros, mirándonos al espejo de Dios, al Espíritu Santo, diciéndole, Señor, ¿qué es lo que necesito restaurar? ¿Alguna área de mi vida necesita la intervención de Dios? Entonces aquí comienza lo primero que quiero tratar con ustedes. Y es este concepto de lo que es la familia. La familia, sin duda, cuando comenzamos, porque está centrada en la familia. Y fíjese que cuando estudié el concepto familia, nunca hablamos de familia, pero no entendemos quizás la etimología del mismo concepto. Y esta justamente tiene que ver con el concepto famulus, que es justamente un concepto que viene desde la antigüedad y donde de alguna manera se visualizaba esta comunión de personas, pero no solamente vinculando a las personas sanguíneas, sino más bien el concepto familia estaba enfocado en componer este grupo con sirvientes y esclavos. Entonces no solamente era dirigido por un papá, la mamá y sus hijos, o quizás sus padres o sobrinos, sino que eran personas que también formaban parte del mundo esclavo y sirvientes que estaban. Y todos ellos, los que vivían bajo un techo,
por supuesto gobernados por un patriarca, por esta figura patriarcal, terminaban teniendo este lazo de dependencia y de una propiedad, ¿no es cierto?, como lazo sanguíneo. Por eso que aquí es donde nosotros tenemos que entender, porque no podemos focalizar nuestra ayuda hacia el concepto familia sin entender que la familia hoy día desde la perspectiva ha ido cambiando. Por supuesto que hoy día cuando usted y yo hablamos de familia, nos enfocamos en un concepto netamente de un padre, una madre y sus hijos. Posiblemente inclusive a los padres de los dueños de casa, los abuelitos, quizás en algunos casos se forman parte de lo que podríamos llamar un parentesco sanguíneo. Eso es lo que hoy día quizás más visualizamos, pero en la antigüedad no era ese el concepto de la familia. Y fíjese que si hoy día lo trasladamos al tiempo de hoy, contemporáneo, pues la familia es este concepto más global, ¿no es cierto? Y esta familia, de alguna manera, ha pasado a ser el núcleo de una sociedad, tomando como importancia de esta familia este eje social, emocional y religioso. O sea que la familia no solamente es una instancia de personas que conviven, se relacionan y de alguna manera emprenden proyectos o forman parte de una sociedad en particular, sino que de alguna manera forman un eje importante. Siempre he estado leyendo algunos libros durante mi periodo académico y me tocó leer un libro que decía, cuando hay una iglesia que está enferma, es porque hay familias dentro de ellas que están enfermas. Cuando usted ve iglesias que no progresan, iglesias que se estancan y ministerios que de alguna manera quizás no se proyectan a un crecimiento saludable, no habría que mirar tanto afuera, echarle la culpa a demonios o a vecinos o al gobierno de turno, sino más bien quizás mirarnos hacia nosotros. Y posiblemente familias enfermas están produciendo iglesias enfermas. E inclusive yo llevo más profundo, pastor, usted que está ahí, líder, que usted me está escuchando, quizás nosotros somos el primer eslabón en el proceso de la restauración, porque así como es el pastor, será la iglesia. Y si usted me pregunta cómo es usted, evidentemente al yo calificarlo a usted, notaré que como usted es, será su iglesia. Entonces, comienza todo por nosotros, las cabezas, luego por nuestro liderazgo y luego por aquellas ovejas que Dios ha puesto en nuestro ministerio. Y de ahí comienza el proceso. Y de ahí cuando el Señor comienza a trabajar en nuestra familia internamente, el Señor nos empieza a visualizar hacia afuera. Entonces, cuando ya Dios ha hecho una sanidad interna, desde la cabeza, sus pastores, sus líderes, sus ovejas, entonces comenzaremos nosotros a poder sanar el corazón de muchas familias que hoy día no están bien en nuestra sociedad chilena. Y esto me llevó a hacerme la pregunta, porque estamos hablando de un contexto bien particular, Chile. No voy a hablar de Sudamérica, ni de América, ni del mundo, yo voy a hablar de Chile. Y es por eso que quiero presentarle a través de esta exposición una estadística basada, ¿no es cierto?, en el censo del año 2024 y también de una encuesta CACEN 2022, donde aparecen algunos antecedentes que nosotros, los líderes y pastores, debemos tener muy presente en el momento de decir, ¿y qué tenemos que restaurar, pastor? El mundo nos transmite información, el mundo nos transmite estadísticas que no podemos pasar por alto, que son ciertamente antecedentes que nos ayudan a entender el porqué de la gente que llega a nuestra iglesia y cómo tenemos que ayudarlos de acuerdo a su manera de hábitat. El primero de ellos es darnos cuenta, amados hermanos, que en el año 1992 habían 4 personas promedio en un hogar. Hoy día, en esta encuesta de 2024, hay 2.8 personas por hogar. O sea, que ha ido reduciéndose la cantidad de personas
por hogar. Segundo, los tipos de hogares que hoy día hay familias en nuestra sociedad, increíblemente cómo se ha incrementado el concepto de hogares unipersonales. Unipersonales habla de un hogar constituido por una persona. Hoy día hay mucha gente que vive sola, viudos, separados, jóvenes que salen de su hogar después de que hayan estudiado en la universidad y algunos, ¿no es cierto?, que van teniendo una independencia desde temprana edad. Dice, según esta encuesta del año 24, que hoy día tenemos un 21.8% de hogares viviendo personas solas, a diferencia del año 92 que habían un 8.3. Usted se dará cuenta la gran diferencia que hay de esto. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con una restauración? Evidentemente una persona que vive sola no es lo mismo con una familia constituida, donde hay un calor de hogar, donde hay un sostenimiento, donde hay una ayuda, donde hay una manera de apoyar en procesos de crisis. Imagínense una sociedad unipersonal donde hay muchos problemas y esa persona no tiene una instancia de contención frente a ellos. Eso ya habla de que tenemos que preocuparnos de ese detalle. Lo otro tiene que ver con la inmigración. Un aumento de la población inmigrante en Chile ha hecho que, bueno, el año 22, del 22 al 25 posiblemente en estos 3 años, esto se ha incrementado o ha cambiado. Dice que un 9% de las familias en nuestro país son emigrantes. Y en gran parte, a diferencia de las familias chilenas, los emigrantes son aquellos que mayormente tienen hijos menores de edad. Entonces, esto también nos habla por qué es importante este dato, porque nosotros no solamente podemos apuntar hoy día como pueblo y como iglesia solamente a un chileno, un pueblo particular. Ya hoy día Chile ya no es solamente una nación solamente de un solo etnia, sino que ya las etnias hoy día se han masificado y eso hace que nuestra mentalidad y nuestra forma de ministrar tiene que abrirse a los tiempos. Y cuando hablamos ya de restaurar familia, yo creo que lo que mayormente hoy día nos debe ocupar, y por lo menos a mí me ha ocurrido estos últimos años, es a poder aportar, colaborar y ayudar a nuestros hermanos inmigrantes que tienen graves problemas de vivienda, son personas que viven en lugares muy apartados, con muy escasos recursos, y eso hace que la calidad de vida de una familia se vea afectada. Sin duda, cuando esa gente llega a una iglesia es porque ha colapsado gran parte de ellos y necesitan quizás un problema pastoral, una solución pastoral, una administración en base a sus necesidades de, de vivienda, de convivencia, de una salud sana familiar. Lo otro es el envejecimiento de nuestra población. Fíjese que hoy día tenemos un 14% que ha crecido en nuestro país y eso es preocupante porque eso también nos da luces a qué tipo de gente estamos ministrando y cómo está cambiando nuestro escenario, ya que fíjese que se ha superado desde el año 2017, que era un 11.4, a hoy día a un 14%, el 2024. Estamos hablando que de cada 100 menores de 14 años, hay 79 adultos mayores. O sea, estamos hablando que en vez de tener nosotros una sociedad juvenil, nuestra sociedad se está envejeciendo. Y tenemos que tener también una pastoral para estos temas. Lo otro, que mayormente creo que nosotros como ministros y líderes estamos tratando en este último tiempo, es el alta tasa de divorcios que hay en nuestro país. Esta tasa de divorcios, ¿no es cierto?, dice que de cada 100 matrimonios, 59 están siendo divorciados, terminan en un divorcio.
Y somos nosotros, mire la estadística, somos nosotros el país que lidera este tema. A diferencia después que nos siguen Ecuador, Brasil y Colombia. Pero nosotros lideramos a nivel sudamericano el tema de los divorcios. Y no crea usted que esto nos habla y nos dice el Señor que hoy día tenemos que ministrar mucho estos temas de matrimonios. Gente que está en el proceso de separación o gente que llega a nuestra iglesia ya con un estado de separación, solos, con problemas emocionales, ¿no es cierto? Fíjese que aquí en este momento dice la estadística que se registran 64.285 matrimonios en el año, de los cuales 38.000 son divorcios. Si usted está dando cuenta que está casi en un 50% el tema, o un poquito más del 50%, la situación grave, grave. Tenemos que nosotros tener precaución frente a esta estadística. Y aquí comienza de alguna manera lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo no sé si ustedes ven ahí, ¿no es cierto? ¿Ven? No sé si se puede percibir. Yo quiero decir que hoy día la sociedad llega de esta manera. La estadística que acabo de mostrarle a ustedes habla de una otra manera de una persona que llega a nuestras manos, como este vaso que quizás no sé si ustedes lo verán, pero llega trizado. Y Dios pone en nuestra vida, pone gente de esta manera. No creo que Dios nos da vasos perfectos, vasos que ya están listos para usar, sino que Dios pone en nuestras manos vasos que están heridos, agrietados, que tienen ciertas fisuras y que quizás nosotros los tenemos puestos, los tenemos ministrando, los tenemos como modelos, pero hay procesos, hay conflictos, hay áreas de su vida que no están bien y que requieren ser ministrados. Pero fíjese que a lo que yo voy en base a la estadística que ustedes acaban de ver, y es que nuestra sociedad chilena está convulsionada y quizás no solamente está agrietada, sino que yo te voy a decir, amigo mío, que cuando viene el enemigo a la vida de una persona, cuando estas fuerzas de las tinieblas comienzan a trabajar, el objetivo final es producir una crisis. La crisis que de alguna manera desde el comienzo comenzó a ocurrir cuando se manifestó el enemigo y destruyó la creación de Dios y el Espíritu tuvo que venir a poner orden en un ambiente de caos. El mismo concepto de desorden, de dolor, de angustia, es lo que muchas veces quiero representarlo a través de esta piedra. Y así como quizás tenemos gente así en la iglesia, posiblemente estando en la iglesia, porque no estamos exentos de que esto ocurra, muchos puedan ser en la iglesia, en el proceso donde no están siendo ministradas sus necesidades, es que viene y ocurre esto. Y llega posiblemente gente tan dañada como esto. El problema finalmente hace que los conflictos hagan que esta figura que el Señor creó termine siendo rota, dañada y sin duda no cumple la función para la cual fue hecha. Porque todo instrumento que fue creado por Dios no fue para que estuviera en desuso o para que fuera, si usted toma esto, se puede dañar porque produce el filo daño y todos los que están y pueden tomar esto son dañados. Entonces, fíjate esta imagen. Muchas veces tú, pastor, y tu líder y tu hermano, vas a recibir grietas o quizás pedazos de una persona. Los procesos de la vida te pueden llevar a una crisis
Y esta crisis, por supuesto, te lleva a que Dios ponga en tus manos pedazos de una vida. Ni siquiera una vida íntegra, sino una vida hecho pedazos. Es aquí donde tú tienes que entender el propósito de Dios. Primero en tu vida, como lo dije al comienzo. Yo quiero que tú pienses qué área de tu vida no están bien, qué área de tu vida están rotas, qué área de tu vida necesitan una administración, dónde ha entrado el enemigo a usurpar, a destruir, a distorsionar la imagen original por la cual Dios creó. Y Dios dice, bueno, te entrego a esta vida en tus manos para que la restaures. Y nosotros tenemos esa gran tarea de restaurar esta vida, que usted quizás me dirá, es imposible restaurar eso. Eso ya está roto. ¿Sabe que me ha pasado mucha gente en la vida que me dice, pastor, no, esto ya no tiene vuelta, pastor? No, mi matrimonio ya no hay solución, esto ya se ha intentado, hemos tratado de buscar alternativas y ya no hay solución. Si usted recibe algo así, quizá diga también, yo estoy de acuerdo. No creo que haya solución, esto no se puede ya ni siquiera reparar, sería muy problemático. Pero yo lo que voy a cambiar su forma de pensar. Y quiero que tenga presente esta imagen, por favor. La crisis comienza en la Biblia. Esta crisis que yo acabo de mencionar es la manifestación y es la expansión de esta crisis inicial, histórica, bíblica, que pongo solamente algunos ejemplos aquí, pero evidentemente hay muchos más. Primero, aquí aparece la rivalidad entre hermanos. En el caso de Génesis 4, en esta lucha que tiene Caín contra su hermano Abel, producto justamente que todo termina en un asesinato en base a una envidia, a celos, y que aquí no hay afecto sanguíneo, aquí no hay, porque él es mi hermano, somos los primeros que estamos en este planeta, ha comenzado un plan de Dios con nosotros. No, todo eso se echa a la basura y sobresale esta herida del odio, de la envidia, del celo, hasta el punto que llega a matar a su propio hermano. Ya ahí hay un problema grave de identidad. El otro ejemplo, que lo vemos también un poco más adelante en los capítulos 25 al 33, el caso de los hermanos Jacob y Esaú, que también surge esta rivalidad en cuanto a engaño, a usurpación, ¿no es cierto?, a tener ambición por una herencia, por la bendición de su padre, y eso lleva a romper valores familiares, patriarcales, y eso hace una enemistad entre hermanos, una enemistad que uno de ellos quiere hasta matar a su propio hermano, y lo busca para hacerlo. Finalmente, como conocemos la historia, Dios termina poniéndolos en una comunión de paz. Otro problema, otra crisis que quizá hoy día también se identifica en nuestra sociedad es la infidelidad, la violencia y el abuso. Por ejemplo, en el caso de Segunda de Samuel, capítulo 11 al capítulo 19, cuando vemos allí el caso del rey David, que usurpa, ¿no es cierto?, a la mujer de uno de sus soldados y toma a Betsabé, adultera teniendo un rango de rey, ¿no es cierto?, y usurpa lo que no es de él y termina no solamente ensuciándose las manos en un adulterio, sino también sus manos con sangre, porque sabemos que manda a matar a, a uno de sus grandes soldados de guerra, el esposo de Betsabé. Las consecuencias traen más consecuencias. Y viene esta crisis de su hija Tamar a través de su hermano Amnón. Y todo esto es una avalancha, porque cuando una vida está destruida, es una cosa que viene tras otra y las consecuencias no solamente caen en la persona que está dañada, sino también en su entorno.
Encontramos también el ejemplo en Génesis 16, la impaciencia de Sara por tener un hijo y termina tomando malas decisiones que destruye la relación de un matrimonio en santidad, tomando una mujer egipcia, gentil, y llevando, por supuesto, a caminos desastrosos que lamentablemente hasta el día de hoy visualizamos en esta guerra entre Israel y Hamas, estos grupos palestinos, Israel, generación que comenzó esta lucha entre eh, Isaac y Ismael. Fíjese cómo esta infidelidad, la violencia y el abuso produce un caos, una crisis familiar. Y el otro ejemplo, el tercer ejemplo, tiene que ver ya con una parábola, pero que no por hecho de no que ser parábola, yo creo que una realidad que hoy día vemos. Es la realidad de una problemática donde hay problemas de identidad, de sujeción, de autoridad. El padre se irá contra el hijo contra el padre. Este concepto de autoridad, de sujeción, que hoy día, hermanos, es uno de los temas que hoy día estamos viendo en nuestra sociedad y donde quizás más adelante se hará más fuerte este concepto de rebeldía, ¿no es cierto? Y termina esto en un caos familiar, en una, en una crisis entre hermanos y después entre un padre y finalmente, ¿no es cierto?, este hombre, este joven llega a tener que comer algarrobas con los cerdos, pero luego viene un periodo de restauración, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen. Entonces, fíjese que las crisis están en la Biblia y se vienen formando y se vienen expandiendo porque esto es como una onda expansiva. Pensaríamos que esto se terminó y que quizás las cosas van a cambiar, pero cuando la maldad está en el mundo, evidentemente los daños colaterales en la sociedad que vivimos trascienden familias, trascienden vidas, trascienden ciudades, países. La destrucción, evidentemente, afecta nuestro entorno, nuestros mismos lugares donde están nuestras congregaciones. El caos que vemos hoy día en las noticias habla de una situación de crisis en las familias. Y es ahí donde tenemos que aprender qué es lo que quiere Dios, qué es lo que dice Dios con respecto a esto. Y aquí comienza el tema de restaurar. ¿Qué es restaurar? Y restaurar, me están diciendo que aquí no me ven. Yo no sé si es posible, a ver, me dicen que no me ven. No sé si alguien me dice que no me ven. Entonces, se ve la presentación que usted está haciendo, pero la pantalla suya es la que no se ve. Mm, a ver, ¿cómo soluciono este problema? Ahí sí, Ahí lo vemos a usted, pero nos falta ver la presentación. ahí sí, ahí sí. No sé si se ve. Vimos a lo mismo, se ve la presentación, mi pastor. Usted Ay, 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 Dios. no está en la pantalla, pero no ¿Cómo se importa. hace? Es que también me hubiese estado que vieran, no sé si vieron lo que dicen delante con el vaso, ¿no? No. No, eso yo pensaba que lo estaban viendo. Am, qué pena.
Yo no sé, no me sé manejar mucho en este tema. Pastor, Sí, coloque la presentación. Yo le voy a mandar una instrucción para que usted coloque a prueba. O sea, le voy a poner que encienda su cámara y usted la va a colocar así mientras tenga la presentación. ya, ayuden porque en esa parte tecnológica no soy muy bueno. En su pantalla tiene que ver algo que usted tiene que apretar OK, aceptar. Veo solamente mi lámina. Adelante nomás, sigan, continúa entonces nomás. A ver, ¿se ve ello o todavía no? No, todavía no, mi pastor. Se ve solamente la presentación. No soy muy bueno para esto, no sé qué está pasando. Pastor Claudio, debe ser, a lo mejor usted está en una tablet o algo así. Sí, en un tablet, sí estoy en una Entonces, tablet. ya, entonces no se va a ver su imagen. Continúa nomás. Cuando salga la presentación va a aparecer su imagen, su video. Entonces no se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. Si está en la tablet, al parecer no. No, en la tablet, estoy en una tablet. Ok, continúo. Bueno, amados hijos, el tema es aquí puntual que cuando hablamos de la restauración, entonces voy a tener que yo mostrar un videito cuando quiera hablar algo respecto a este tema. Yo recién voy a usar la imagen para que ustedes vean un poco yo lo que hablé en delante. Yo pensé que lo estaban viendo, pero yo dije que recién mostré en delante un vaso que muchas veces el Señor nos muestra una persona. Este vaso viene posiblemente ya roto, pero posiblemente también eh, llega más dañado o durante el proceso se daña más. Y estos son los conflictos que aparecen en nuestra vida. Y esta vida tiende a ser cada vez más dañada, ¿no es cierto? Cada vez más afectada. Y aquí que nosotros, Dios nos dice, pongo esto en tus manos para restaurarla. Y si usted dice, pues, Señor, me entregaste puros pedazos, eh, ¿qué puedo hacer yo con todos estos pedazos? Dios dice, hay que restaurarlo. La tarea tuya es restaurar lo que yo pongo en tus manos, pero Señor, no tengo el poder ni la gracia para hacerlo. Pero Dios es aquí donde interviene lo sobrenatural de Dios. Comienza el Señor a darnos las capacidades que posiblemente usted hoy día no tiene o usted hoy día no comprende. Entonces, cuando empezamos a hablar de restauración, estamos comenzando a hablar de un estado donde el Señor nos da la capacidad de entender primero lo que es restaurar la vida de una persona que llega así en nuestras manos. Algunos más, otros menos. Por eso que vamos a ver qué significa ahora esto. Y vamos a entrar al concepto ahora de lo que es esta restauración. Y fíjense que el concepto como tal viene del término shuv, que significa regresar o volver algo o establecerlo o restablecerlo a su estado original. Y aquí es donde tenemos que comprender el sentido de lo que es realmente un concepto restaurativo. Si nosotros hablamos de este concepto shuv, es regenerar algo, restaurar algo, restablecer algo. Pero Rofe es un concepto de sanidad, de curación, de reconstruir. Pareciera que estamos hablando de dos cosas distintas. Y más adelante vamos a ver que este concepto de restauración
no solamente apunta a cosas meramente morales, sino también espirituales, emocionales, y que de alguna manera forman parte de este ser, este ontos, que eres tú y yo, el ontos de Dios. Según la Biblia, eh, el Señor quiere que nosotros podamos llegar a devolvernos a ese estado original donde el Señor un día nos creó y que el pecado distorsionó. Eh, y frente a eso, mis queridos hermanos y amigos, pastores, líderes, el Señor, aquí está lo lindo de todo esto. Yo recién les mostré a ustedes este vaso roto. Y usted podría decir, pastor, líder, hermano, pero ¿cómo yo voy a restablecer esto si esto no tiene vuelta? Pero aquí está la soberanía de Dios. Aquí está la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios tiene que ver con esto poderoso que es la intervención de Dios. Cuando hablo de restauración, no es la habilidad que puedo llegar a tener, sino más bien, mis queridos hermanos y amigos y pastores, es dejar este proceso en las manos de Dios. Nosotros, ¿qué es lo que somos? Nosotros somos simplemente el instrumento, pero quien produce el acto de restauración es el Espíritu Santo. Nosotros somos el instrumento de Dios, porque si tú ves un vaso como ese, tú dices, yo no tengo la capacidad, no tengo la inteligencia ni la habilidad para poder restaurar un matrimonio, para sacar un joven de la droga, para poder posiblemente una persona que tiene crisis de pánico, quizás a una familia que se ha dividido, que tiene conflictos emocionales y posiblemente ha atentado contra su vida. Quiero decirte que cuando hablamos de restauración, estamos hablando de la intervención de Dios. Estamos hablando sin duda del Espíritu Santo moviéndose en la vida de aquel que Dios ha puesto en tus manos. Por eso que por ahí comienza el proceso, ¿no es cierto? El acto restaurador más pleno y glorioso que podemos nosotros ver es el acto sacrificial de Jesucristo. Cristo vino para producir un cambio en nuestra sociedad. Y el plan original de Dios, ¿cuál fue? El plan original de Dios de esta familia fueron tres. Crear, ¿no es cierto?, una familia que fueran compañeros, formar una unidad de vínculos y procrear, sojugar la tierra, procrear, extenderse. Segundo, el matrimonio que fuera un pacto sagrado, que el Señor al instaurar la unión de dos personas, ¿no es cierto? No solamente como una institución, no solamente como un vínculo carnal, sino como una ligadura de alma, donde el Señor formaba dos personas, unía dos personas con un propósito, con una tarea. Y esa tarea finalmente llevaba el sello de la restauración de las generaciones que habían de nacer. El plan de proseguir en ese eslabón de esa restauración, del plan redentor de Dios en esa imagen ensuciada por el pecado. Y tercero, la familia como una comunidad de fe. Mis queridos hermanos, amados, esta familia que usted ve, que usted forma parte de, o las familias que forman parte de su entorno laboral o de iglesia, Dios las creó como una comunidad de fe. ¿Y esto qué significa, mis amados hermanos? Esto habla de que de una otra manera, no solamente esta familia es instaurada como una unidad biológica, sino más bien como un templo del Señor. Tú, varón, tú, dama, tú, joven, y junto a este equipo forman un templo, el templo de Dios. La familia, ¿qué es lo que es y cuál fue el plan original? Que en esa familia el Señor se estableciera como el rey, y que las cosas que estaban mal tomaran el curso original de restauración, de transformación, de poder llevarlos al plano de lo nuevo, lo diferente,
los daños que la vida y las generaciones, estas maldiciones generacionales que muchas veces hemos heredado, cambian sin duda nuestro entorno. Y aquí comienza todo un proceso. Este proceso quiero de alguna manera visualizarlos en 3 ejemplos. Uno de ellos es la intervención de Cristo, porque así como en el Antiguo Testamento Yahweh se manifestó en diferentes etapas con los diferentes líderes, patriarcas y familias en el Antiguo Testamento, ahora aparece la figura de Jesucristo como el que interviene en la historia del hombre, no solo para traer un mensaje de salvación, no solo para que sea conocido el reino de Dios, no solo para que venga el concepto de esta Trinidad a manifestarse a, a un pueblo unitarista, sino para restaurar esa imagen dañada, restaurar las vidas de aquellos que estaban allí. Y pongo 3 ejemplos básicos de esta tarea que el Señor nos ha dado. La primera es la sanidad, porque Dios vino a restaurar la salud, la vida de las personas. Y ahí vemos el ejemplo de los leprosos y muchos ejemplos que vemos allí en los evangelios. ¿Por qué usted dirá que Dios vino a sanar nuestras dolencias, nuestras enfermedades? Porque es parte de lo que es una restauración. No podemos tener gente solamente que esté en paz si tiene áreas de su vida enfermas. La enfermedad nos limita, es una cojera, es un lastre. Y necesitamos, mis queridos hermanos, preocuparnos de nuestra gente, de no solamente conformarnos con los diagnósticos de un médico y simplemente que ellos puedan llevar adelante esta tarea de medicarse como la única opción que tienen. Nosotros tenemos el poder a través del Señor para sanar. Y esa sanidad física traerá también una sanidad del alma, al sentir que esa persona que ya no tiene esperanza, a través del acto restaurador en la salud de esa persona, cambiará su destino, cambiará su perspectiva de vida, cambiará su entorno familiar. Habrá sin duda una nueva forma de ver la vida. Segundo, la restauración valórica. Fíjese que pongo 2 ejemplos. Saqueo, este personaje que de alguna manera causa un total trasfondo en su manera de ver la vida de un ladrón, de un publicano. El Señor restaura la posición, porque la posición social, quiero decir que hay mucha gente como Saqueo que tiene una mala posición social y la ha ganado por su mala conducta o por sus áreas que han sido dañadas desde su infancia. Y eso hace que la gente los vea mal, los aísle y por supuesto que haya una mala opinión de ellos. Y ahí entran quizás los ladrones, los homicidas, las prostitutas y toda persona que tiene una mala categoría social. Y muchas veces esa gente llega a nuestra iglesia. Y Dios quiere cambiar la imagen de la gente. Cuando hablo de una restauración valórica, estoy hablando de que Dios quiere cambiar el enfoque que la gente tiene de nosotros. Fíjese que la tarea más linda que uno puede tener es ver la vida cambiar a una persona, que de una prostituta, de un homosexual, de un travesti, de todos estos jóvenes hoy día que tienen una diversidad sexual de posiciones y de alguna manera visualizaciones de su vida sexual, el Señor cambie esa realidad y los posicione en el concepto valórico original en el cual Dios los creó. Y la mujer adúltera, otro caso de una persona que llegó a Cristo sin valor, humillada por la gente. Lo único que querían apedrearla para matarla porque había sido encontrada en el adulterio. Pero fíjese cómo Cristo dice, ¿y dónde están los que te acusan? Vete, yo tampoco te acuso, pero no peques más. Y esa mujer fue una de las mayores seguidores que Cristo tuvo, porque fíjese que un acto restaurador comienza cuando un pastor, un líder, un hermano le da valor a una persona que no la tiene. Creo que el mayor instancia
de restauración es aquella cuando usted puede darle valor a alguien que no lo tiene. Y Jesús lo hizo con mucha gente, le dio valor a mucha gente que nadie daba nada por él. Y creo que cuando usted acepta a esa gente en su iglesia, cuando usted le da valor a esa gente que nadie le da valor, usted está restaurando una vida, amado hermano, hermana. Tercero, Cristo vino a restaurar relaciones también y compasiones entre la gente. Fíjese que cuando Cristo llegó, lo primero que hizo, uno de los grandes milagros, y fíjese que fue transformar el agua en vino en las bodas de Galilea, allí en Caná. Y eso es producto de que usted podría que tiene que ver con una restauración. Fíjese que el Señor usó una etapa, una situación puntual para traer paz a una situación social que se dio en una familia en un momento de festividad. El Señor trajo tranquilidad, así como también en el caso de un Pedro que negó, ¿no es cierto?, a su maestro, pero aún así luego lo inviste de gloria, le da autoridad y es usado grandemente después del Pentecostés. Y finalmente, ¿no es cierto?, cuando vemos la compasión de Cristo por las multitudes que lo seguían, y mientras habían apóstoles que los querían echar a sus casas, que les diera el adiós, terminó el Señor diciéndole, siéntenlos y démosle de comer. Porque dice que los vio como ovejas que no tenían pastor. Vemos un espíritu reconciliador, un Cristo que más que viendo que las multitudes eran un estorbo, para él veía la necesidad de la gente. Eso es restauración. Cuando tú no te dejas llevar por lo que ven tus ojos, sino por lo que el Espíritu te muestre que hay más allá de la ropa, más allá de la piel, del color de la piel, del nivel social o del lugar cultural al cual pertenece esa persona. ¿Ok? Fíjate que aquí se nos corrió un poquito la imagen. Y aquí es donde quiero de alguna mente visualizar y prestar un poquito de atención a estos conceptos que he puesto aquí. Yo quisiera que ustedes, por favor, traten de aprenderse estas palabras, anótenlas si ustedes pueden anotarlas. Son palabras que ustedes van a tener que usar y usar en el concepto más puro del término. Sub, volver, pero fíjese que el volver implica una voluntad. Cuando queremos restaurar a alguien, ¿sabe lo primero que yo le pregunto? ¿Tú quieres cambiar? No puede haber un cambio si no hay una voluntad. Y Shuv habla de esto, que toda restauración implica también la primera pregunta, es decir, ¿tú quieres que yo te ayude? ¿Tú quieres ponerte en mis manos? ¿Tú quieres realmente que yo te pueda ayudar? Ok, comienza entonces poniendo tu voluntad en mis manos. Por lo tanto, si queremos restaurar, lo primero que tenemos que es trabajar de la voluntad de la gente. Segundo, shalom. Todos hemos aprendido que shalom es simplemente un término de paz, pero shalom también tiene que ver con restauración, porque shalom significa completo, plenitud. Todos los que hemos llegado, como ese vaso que le mostré, hemos llegado incompletos a la iglesia. Hemos llegado con fisuras, con pedazos rotos, con áreas que nos faltan, con tareas incompletas en nuestra vida, falta de amor, falta de comprensión, falta de comunicación, falta de identidad, falta afectiva, falta muchas veces de no sentirnos parte de algo. Hay muchas cosas que llegan incompletas a las manos del maestro. Y eso tenemos que pensar, es eso lo que tenemos que también meditar en esta noche. Fíjese en usted, qué áreas de su vida no están completas, qué áreas de su vida no están en una plenitud. Y eso va a depender, por supuesto, de qué manera usted está trabajando en este proceso. Vana.
tiene que ver con el concepto de edificar y reconstruir. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando, mis queridos hermanos, de que la tarea de nosotros es edificar. Pero quiero explicar algo importante que he aprendido en el proceso. Edificar no significa colocar peldaños ni colocar tampoco ladrillos sobre lo que está ya construido. Habla sobre el concepto de botar lo viejo y levantar algo nuevo, reconstruir. Muchas veces queremos nosotros eh, restaurar sobre lo viejo, restaurar sobre lo dañado, restaurar sobre lo mal formado, lo mal construido. Y no es así, mis queridos hermanos. Si usted quiere y tiene la tarea de restaurar su vida, su hogar, su familia, su iglesia, su entorno social, usted tiene que entender que lo primero que tiene que identificar son los derrumbes, son los escombros que tiene esa vida, las malas actitudes que ha aprendido en la vida, los malos conceptos que ha aprendido en la sociedad, las cosas que ha heredado de su familia, y por supuesto que va a tener que derribar todo eso y volver a construir de cero. Para tener efecto una buena reconstrucción es necesario volver al cimiento, pero todo lo levantado posiblemente haya que botarlo de nuevo y edificar algo nuevo, reconstruir cosas nuevas, paradigmas, derribarlos y poner la palabra de Dios como el cimiento y el fortalecimiento a aquellos valores que muchas veces llega la gente sin nada de ellos. Y el otra palabra del griego, los primeros tres términos son hebreos y el último es un término griego, catartizo, que significa componer y reparar. Este concepto es que mayormente utilizó Cristo cuando hablaba en el Nuevo Testamento de restaurar. Él vino a catartizo, él vino a componer, él vino a reparar. Él vino con su sabiduría, con su poder, con su habilidad, con la unción, con el espíritu, a componer las vidas, a reparar el daño que el enemigo a través del pecado y a través de sus potestades fue de generación en generación destruyendo la moral, las buenas costumbres, la familia, el hogar, el núcleo, las relaciones, el amor, el afecto. Todo aquello es parte de catartizo. El que usted, mi querido hermano, comience en usted primero a componer, a reparar todo lo dañado. Fíjese que nosotros tenemos algo malo en nosotros, que es que nosotros le echamos tierra a los problemas. Usted lamentablemente está muchas veces haciendo algo y lo hace mal porque le echa tierra al problema. Y catartizo habla de, cuando hablamos de reparar, es reconocer primero. Usted no puede como Adán echarle la culpa a Eva, es decir, la mujer que me diste, ella tiene la culpa de todo lo que está pasando. Catartizo es mirarse y entender que el que comienza restaurándose es uno primero. Y cuando tú te has restaurado y te has reparado, puedes comenzar a reparar a otros. Apréndase entonces estos términos y sus significados porque le ayudarán a entender la función amplia con respecto a lo que es y lo que implica restaurar la vida de una persona. ¿Ven eso que están ahí? No sé si me escuchan. Amén. ¿Ven lo que están ahí? Doctor. Solo aquel, dice, que se quebró en pedazos puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte. Vuelvo a repetir, solo aquel que se quebró en pedazos puede hablar de un Dios que convierte las ruinas en obras de arte.
Usted ve allí lo que está ahí, ¿no es cierto? Esa vasija. Obsérvela. Dígame qué es lo que ve usted ahí. Dígame qué es lo que usted ve ahí. Ahora ya terminé mi exposición. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Dejo abiertos los micrófonos para que alguien me pueda explicar. ¿Qué es Una, lo que vas- ve usted en esa imagen? una vasija que estaba quebrada, pero se restauró, se pegó. Y pareciera que se Pero, pegó con oro. correcto. ¿Sabe cómo se llama eso? Usted vio el vaso roto, ¿no es cierto? Que yo le mostré en delante. Así llega la gente y así llegamos también nosotros muchas veces al Señor. Rotos, quebrantados por la vida y por los problemas. Pero mire, el proceso de restauración, yo quiero que usted lo dimensione en esta palabra que quiero enseñarle. Kitsuji. Kitsuji se llama eso que usted vio ahí. Kitsuji. Es un término japonés, ¿ya? Que significa unir con oro. Y mire lo que tengo yo aquí. El mismo vaso que usted ve roto, yo hice un kitsuji. ¿Y qué es el kitsuji en Japón? Es una técnica japonesa de reparación de la cerámica rota, escúcheme, que celebra, escúcheme, que celebra las características de un lugar de ocultarlas. O sea, que todas esas grietas, que todo ese daño, finalmente termina siendo una obra de arte. Lo que usted quizás vio como algo que no tenía posibilidad de cambiar, de transformarse, Kitsuji, Dios usa su poder para transformar algo dañado, algo feo, algo destruido, alguien que decía, eso no se puede restaurar. Y Dios dice, yo tengo el poder para hacer de esto una obra de arte. Aleluya. Oh, santo sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte que cuando Dios pone un vaso roto en tus manos, no eres tú, es el Espíritu Santo que finalmente te dice, con mi poder harás de ese vaso roto una obra de arte. Pero seré yo, no tú. Tú serás mi instrumento. Yo seré el que hará la obra. Yo seré el que con mis manos y con mi poder y con mi sabiduría voy a intervenir y voy a hacer de ese vaso roto una obra de arte. Hoy día tengo en mis manos aquí esta obra de arte, que el Señor me la puso y que tiene un nombre como cualquiera de ustedes. Aquí hay trabajo, aquí hay tiempo, aquí hay oración, aquí hay paciencia. Aquí hay discernimiento y sabiduría de Dios para comprender los tiempos y las heridas, cómo poder cicatrizarlas e imponer en ellas oro, porque lo que Dios termina haciendo será siempre una obra de arte. Yo quiero que me coloque esa canción, amado siervo de Dios. Yo quiero que me coloque esa canción. Todos los que estamos aquí conectados, yo quiero que piense en esto. Piense no en el hermano de la iglesia, no piense en la congregación, en su vecino, en su suegra, no piense en sus hijos, ni en su cónyuge. Yo quiero que piense en usted. Yo quiero primeramente ministrar su alma, su vida, porque posiblemente también nosotros somos vasos rotos. Quizás nosotros tratamos de ponerle tierra
y de que nadie visualice nuestras heridas. Pero también somos vasos rotos, quebrantados. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que el pastor, este siervo, nos coloque esa música un poquito más alta y que usted la escuche, por favor. Derramaste tu bálsamo Cierre sus ojos. de amor sobre mi vida. Y yo quiero que le diga al Espíritu Santo qué área de mi vida, Señor, necesita ser restaurada. Hay quizás fisuras, hay quizás lugares rotos, hay áreas donde el enemigo ha trabajado secretamente y quizá ante toda la gente soy un perfecto líder, un perfecto pastor, una perfecta oveja, pero solo Dios conoce mi corazón y sabe aquellas áreas donde el enemigo ha destruido y ha hecho daño en mí. Pero aquí está el Señor para decirte: sí, yo no te desecho. Yo haré de ti una obra perfecta. Haré este kitsuji para que cuando alguien venga aquí y diga: no, no es posible, pastor, hermano, no, esto ya no tiene solución. Dígale: no, discúlpame, mírame a mí. Yo era como tú. Yo llegué también a Cristo como tú. Pero en las manos de mi maestro, en las manos de mi alfarero, Él hizo de mí una copa rota, una gran obra de arte. Y yo no te predico de teoría, yo te hablo de un estilo de vida que Dios hizo en mí. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por cada uno de los que estamos aquí conectados. Señor, no conozco sus vidas, no conozco su niñez, su crianza, no conozco sus matrimonios ni sus relaciones familiares. Quizás traumas, heridas, enfermedades del alma, decepciones, traiciones, abandono, falta de amor. Quizás gente no ha sido reconocido por sus padres, abandonados quizás con seres queridos por allí. Quizás hay una diversidad de heridas, una diversidad de fisuras en nuestra vida. Pero tú hoy nos dices: yo tengo el poder para sanarte. De nuestro corazón. Yo tengo el poder para cambiarte. Tu palabra dice: yo tengo el poder para transformarte y restaurarte. Y si tú me permites trabajar en ti, si tú abres tu corazón, si tú me dices: necesito que intervengas en esta área de mi vida, te aseguro que llegarás a hacer una obra de arte. Y muchos te admirarán, pero no entenderán la gran obra que el Señor hizo en ti. Ahora, comencemos a trabajar en nosotros en estos días. Después de este tema, llega a su casa y comienza a decirle: Espíritu Santo, trabaja en mi matrimonio, trabaja con mi hijo, ayúdame a amar a mi hijo, ayúdame a acariciarlo, ayúdame a restaurar mi relación con mi padre, ayúdame, Señor, a poder, Señor, problemas que quizás tengo, trancas del pasado, situaciones de bullying, posiblemente personas que me maltrataron en mi infancia, que no me dieron cariño. Quizás yo no doy amor a mis hijos porque me maltrataron cuando niño. Dios dice: yo quiero restaurarte, hijo. Hija, yo quiero sanarte. Yo quiero que tú puedas predicar con autoridad. Yo quiero que hables a otros de lo que yo estoy haciendo en ti. Deja que lo vil Dios lo transforme en algo santo y poderoso. Señor, bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor.
Y oro también por aquellos que tus hijos tendrán que ministrar. A esas familias que has puesto en sus manos, en sus ministerios, en sus liderazgos. Dales la paciencia, dales la sabiduría. Que ellos, Señor, puedan poner su ministerio en las manos de Dios para que con tu poder, con tu gracia, con tu poder, con tu misericordia, con tu sabiduría, a través de ellos como instrumentos, puedan restaurar a muchas familias que hoy día están destruidas. Nuestra sociedad chilena sufre, nuestra sociedad chilena sangra, nuestra sociedad chilena clama redención. Señor, usa esta generación de profetas, usa esta generación de líderes, de pastores, para que todos esos que están sufriendo, sangrando, heridas profusas, lleguen a las plantas de Cristo y no solamente encuentren salvación, sino también restauración. Yo los bendigo, Señor. Bendigo su ministerio y bendigo los lugares donde ellos están trabajando. Que sea una tierra fértil y sana. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde. Siento la presencia de Dios.